La tormenta golpeaba el rancho con furia salvaje. El viento aullaba como lobos hambrientos, y la lluvia caía como balas sobre el techo de madera. Gideon Cross estaba sentado junto al fuego, limpiando su revólver, cuando escuchó algo que lo hizo detenerse en seco. Toc, toc, toc. 3 golpes desesperados en la puerta. En plena tormenta, en medio de la nada, a kilómetros del pueblo más cercano. Gideon dejó el revólver sobre la mesa, pero mantuvo la mano cerca. En el oeste, nada bueno llegaba a medianoche bajo la lluvia. Se levantó despacio, las botas crujiendo sobre el piso de madera. Agarró el Winchester que colgaba junto a la puerta. Toc, toc, toc. Más urgente esta vez, más débil. ¿Quién anda ahí?, gritó Gideon, apuntando el rifle hacia la puerta. Silencio, solo el rugido de la tormenta. Entonces lo escuchó. Un gemido. Bajo, casi ahogado por el viento. Un gemido de mujer. Gideon abrió la puerta de un tirón. Lo que vio lo dejó paralizado. Una mujer apache estaba desplomada contra el marco de la puerta. Su ropa tradicional estaba desgarrada y manchada de barro y sangre. El cabello negro le caía sobre el rostro como cortinas mojadas. Tenía cortes en los brazos y una herida profunda en el hombro. Estaba temblando, empapada hasta los huesos. Antes de continuar con esta historia, no olviden suscribirse al canal. Déjenos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Eso nos llena de alegría y nos ayuda a seguir trayéndoles más historias como esta. Ahora sí, continuemos. La mujer levantó la mirada. Sus ojos oscuros brillaban con algo que Gideon reconoció al instante: miedo puro. Pero también había otra cosa: determinación, coraje. ¡Ayuda!, susurró ella en un inglés quebrado. «Por favor». Y se desplomó hacia adelante. Gideon dejó caer el rifle y la atrapó antes de que golpeara el suelo. Era ligera, demasiado ligera. ¿Cuánto tiempo llevaba corriendo sin comer, sin dormir? La cargó dentro y pateó la puerta para cerrarla contra la tormenta. La llevó hasta su cama, la única que tenía en la pequeña cabaña. Con cuidado, la recostó sobre las mantas. «Maldición», murmuró, viendo la herida del hombro más de cerca. Una flecha. Alguien le había disparado y ella misma se la había arrancado. La sangre seguía fluyendo. Gideon había visto suficientes heridas en su vida. Sabía que si no hacía algo rápido, esta mujer no vería el amanecer. Avivó el fuego hasta que las llamas iluminaron toda la cabaña. Puso agua a hervir. Rasgó una camisa limpia en tiras. Sacó la botella de whisky que guardaba para emergencias. Esto definitivamente era una emergencia. La mujer deliraba, murmurando palabras en apache que Gideon no entendía. Estaba ardiendo en fiebre. Con manos firmes pero cuidadosas, Gideon limpió la herida. Ella gritó cuando el whisky tocó la carne abierta, pero no despertó. Eso era bueno. Lo que tenía que hacer a continuación dolería mucho más. Calentó la punta de su cuchillo en el fuego hasta que brilló rojo. Luego, con una precisión que había aprendido en la guerra, cauterizó la herida. El olor a carne quemada llenó la cabaña. La mujer se retorció, pero Gideon la sostuvo firmemente. «Ya pasó», susurró, aunque sabía que ella no podía oírlo. «Ya pasó». Vendó el hombro con las tiras de tela. Limpió el barro y la sangre de su rostro con un paño húmedo. Por primera vez, pudo verla realmente. Era joven, tal vez 25 años. Hermosa, con rasgos fuertes y nobles. Tenía tatuajes en los brazos, símbolos que Gideon no reconocía. Las manos estaban callosas, manos que sabían trabajar, manos que sabían sobrevivir. ¿Qué la había traído hasta aquí? ¿De qué estaba escapando? Gideon se sentó en su silla junto al fuego, el rifle sobre las rodillas. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero ahora había algo más en el viento. Un sonido lejano, débil, pero inconfundible. Caballos. Gideon se levantó de un salto y fue hasta la ventana. A través de la cortina de lluvia, vio algo que hizo que su sangre se helara.
Luces. Antorchas moviéndose en la oscuridad. 3, 4, tal vez 5. Venían desde las colinas, acercándose lentamente al rancho. La estaban buscando, y ahora Gideon estaba en medio de algo que no entendía. Algo peligroso. Miró a la mujer inconsciente en su cama. Podía abrirle la puerta a quien fuera que viniera. Entregarla. Volver a su vida solitaria y tranquila. Pero cuando miró esos ojos cerrados, ese rostro que incluso en el dolor mostraba valentía, supo que no podía hacerlo. No sabía quién era ella. No sabía de qué huía. Pero conocía el miedo. Conocía la desesperación. Y conocía lo que era estar solo contra el mundo. Gideon cargó el Winchester. Apagó las lámparas, dejando solo el resplandor débil del fuego. Se posicionó junto a la ventana, observando las antorchas que se acercaban cada vez más. La tormenta rugía. Las llamas bailaban. Y en algún lugar de la noche, los jinetes se aproximaban. Fuera quien fuera esa mujer, ahora era su responsabilidad. Y Gideon Cross nunca había abandonado a nadie bajo su techo. Las antorchas estaban a menos de 1 kilómetro ahora. Pronto llegarían. Pronto sabría qué clase de problema había dejado entrar a su vida. Pero mientras miraba a la mujer apache dormir, herida y vulnerable, Gideon supo una cosa con absoluta certeza. Valía la pena pelear por ella. Los primeros rayos del sol se filtraban por las rendijas de la cabaña, cuando Gideon finalmente se permitió cerrar los ojos. Los jinetes habían pasado de largo durante la noche. Las antorchas se habían alejado hacia el este, pero Gideon sabía que volverían. Siempre volvían. Se sobresaltó cuando escuchó un movimiento en la cama. La mujer estaba despierta, y lo estaba mirando con ojos llenos de pánico. En un instante, ella se incorporó, ignorando el dolor evidente en su hombro. Su mano buscó algo, cualquier cosa que pudiera usar como arma. Agarró el cuchillo que Gideon había dejado sobre la mesa junto a la cama. «Tranquila», dijo Gideon, levantando las manos. «Tranquila. No voy a lastimarte». Ella apuntó el cuchillo hacia él, temblando. No de miedo, se dio cuenta Gideon, de debilidad. Había perdido mucha sangre. ¿Dónde estoy?», preguntó en inglés entrecortado. «En mi rancho, a 3 días al oeste de Silver Creek. Llegaste anoche, herida. Te curé». Los ojos de ella recorrieron la cabaña rápidamente, evaluando, buscando salidas, buscando amenazas. Era una sobreviviente, eso estaba claro. «¿Quién eres?», exigió saber. «Gideon Cross. Y baja ese cuchillo antes de que te caigas». Como si sus palabras hubieran roto un hechizo, la mujer se tambaleó. Gideon se movió rápido, sosteniéndola antes de que cayera. Ella intentó resistirse, pero no tenía fuerzas. «Suéltame», dijo débilmente. «Cuando dejes de intentar matarme con mi propio cuchillo», respondió Gideon, ayudándola a sentarse en la cama. Ella lo miró con desconfianza, pero finalmente soltó el arma. Gideon la dejó caer sobre la mesa, fuera de su alcance. «¡Agua!», susurró ella. Gideon le trajo un vaso. Ella bebió desesperadamente, derramando agua por su barbilla. Cuando terminó, lo miró de nuevo, esta vez, con menos hostilidad. «¿Por qué me ayudaste?». «Porque golpeaste mi puerta», dijo Gideon simplemente. «Y porque estabas muriendo. Los hombres blancos no ayudan a los apaches». Este sí. Un silencio incómodo llenó la cabaña. Afuera, los pájaros comenzaban a cantar. Un nuevo día había llegado, pero las preguntas de la noche anterior seguían sin respuesta. «¿Cómo te llamas?», preguntó Gideon. Ella dudó. Luego, como si decidiera que le debía al menos eso. «Leoti». «Leoti», repitió Gideon. «Bonito nombre. Ahora dime, Leoti, ¿quiénes eran esos hombres que te perseguían anoche?». El rostro de ella se endureció. Apartó la mirada. «No puedo decirte. Pasaron muy cerca de aquí, con antorchas, buscándote. Si van a volver,
Necesito saber por qué. Entonces debí irme, dijo Leoty, intentando levantarse. No quiero traerte problemas. Gideon la detuvo con una mano firme pero gentil sobre su hombro sano. Ya es tarde para eso. Ahora habla. Leoty lo miró a los ojos, buscando algo. ¿Confianza? ¿Sinceridad? Lo que fuera, pareció encontrarlo, porque sus hombros se relajaron levemente. Mi tribu, comenzó en voz baja. Me querían casar. Con el hijo del jefe, Chayton. ¿Y no querías? Una risa amarga escapó de sus labios. No lo conozco, nunca hablé con él más de 5 minutos. Pero nuestras familias decidieron. Dijeron que era un honor, que fortalecería a la tribu, que yo debía estar agradecida. Gideon conocía esa historia. La había visto demasiadas veces. No solo entre los apaches, también entre los blancos. Mujeres tratadas como propiedades, como monedas de cambio. ¿Y Chayton qué dijo? Él quiere lo que su padre quiere: poder, respeto, una esposa que le dé hijos guerreros. Los ojos de Leoty brillaron con algo feroz. Pero yo no soy un premio, no soy un caballo que se puede comerciar. No, no lo eres, acordó Gideon. Así que escapé. Hace 3 días, durante la noche, tomé un caballo y corrí. Tocó su hombro herido. Me alcanzaron ayer, Chayton y sus hermanos. Me dispararon, pero seguí corriendo. El caballo cayó a 1 kilómetro de aquí. Continué a pie. Gideon silbó bajo. 3 días corriendo, herida, sin comida, y todavía tuvo la fuerza para llegar hasta su puerta. Eres fuerte, dijo con admiración genuina. Tenía que serlo, respondió Leoty. Mi madre murió cuando yo era niña. Mi padre me crió como si fuera un hijo. Me enseñó a cazar, a rastrear, a sobrevivir. Me dijo que una mujer no necesita un hombre para vivir. Su voz se quebró levemente. Murió el año pasado, y ahora mi tío tiene poder sobre mí. Él arregló el matrimonio. Gideon se levantó y caminó hacia la ventana. El sol estaba subiendo, pintando el cielo de naranja y rosa, hermoso, pacífico, completamente opuesto al peligro que sentía acercarse. ¿Qué harás ahora?, preguntó sin voltear. No lo sé, admitió Leoty. Pensé llegar a México, comenzar de nuevo, pero... Miró su hombro vendado. No llegaré muy lejos así. Gideon se giró hacia ella. Estudió su rostro, la determinación ahí, el orgullo, la negativa a rendirse incluso cuando todo estaba en su contra. Le recordaba a alguien, a sí mismo, hace muchos años. Puedes quedarte, dijo antes de poder pensarlo mejor, hasta que te recuperes. Leoty lo miró sorprendida. ¿Por qué harías eso? No me conoces. No, pero conozco lo que es huir. Conozco lo que es estar solo. Y conozco lo que es que nadie te tienda la mano cuando más lo necesitas. Algo cambió en los ojos de Leoty. La desconfianza no desapareció completamente, pero se suavizó. Gracias, dijo simplemente. Gideon asintió. Luego fue hacia la estufa y comenzó a preparar café. Debes tener hambre. Te haré algo de desayunar. Mientras trabajaba, sintió los ojos de Leoty sobre él, evaluándolo, tratando de entender qué tipo de hombre era este vaquero solitario que vivía en medio de la nada. Gideon se preguntó lo mismo sobre ella. ¿Qué tipo de mujer arriesgaba todo por su libertad? ¿Qué tipo de coraje se necesitaba para desafiar a toda una tribu? Afuera, en algún lugar de las colinas, sabía que Chayton y sus hombres seguían buscando. Y cuando encontraran este rancho, y lo encontrarían, Gideon tendría que tomar una decisión. Pero mientras le pasaba un plato de comida caliente a Leoty y veía la gratitud en sus ojos, supo que esa decisión ya estaba tomada. 3 días pasaron en una paz tensa. Leoty se recuperaba lentamente, su fuerza regresando poco a poco. Gideon le enseñó a cambiar sus propias vendas. Le trajo hierbas medicinales que había aprendido a usar durante sus años de soledad. Hablaban poco,
Pero había un entendimiento silencioso entre ellos. Dos sobrevivientes, dos almas que habían aprendido a no confiar fácilmente. La mañana del cuarto día, Gideon estaba reparando la cerca del corral cuando lo vio. Polvo en el horizonte. 3 jinetes acercándose desde el norte. «Leoti», llamó con voz calmada pero urgente. «¡Tenemos visita!». Ella apareció en la puerta de la cabaña, pálida pero alerta. Siguió su mirada y su cuerpo se tensó como una cuerda de arco. «Son ellos», susurró. «Al sótano. Ahora». «No. No voy a esconderme como una». «No estoy pidiendo tu opinión», interrumpió Gideon. «Si te ven, esto termina mal para todos. Al sótano. Ya». Leoti lo miró con furia, pero algo en los ojos de Gideon la hizo obedecer. Desapareció dentro de la cabaña. Gideon escuchó la trampilla del sótano abrirse y cerrarse. Tomó su Winchester y esperó. Los 3 jinetes se detuvieron a 20 metros de la cabaña. Eran apaches, vestidos para la guerra, pinturas en sus rostros, arcos en sus espaldas, cuchillos en sus cintos. Pero no atacaron, solo observaron. El del centro desmontó. Era alto, de hombros anchos, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Sus ojos eran duros como piedras negras. «Hombre blanco», dijo en un inglés sorprendentemente bueno. «Soy Chayton, del pueblo apache. Busco algo que me pertenece». Gideon no bajó el rifle. «Este es mi rancho. No tengo nada tuyo». Chayton sonrió, pero no había humor en esa sonrisa. «Una mujer, mi prometida, huyó hace días. Sus huellas nos llevaron en esta dirección. No he visto a ninguna mujer. ¿No?». Chayton caminó más cerca, ignorando el rifle apuntado hacia él. «Qué extraño, porque encontramos sangre, a 1 kilómetro de aquí, sangre de mujer, y huellas que llevan directamente a tu puerta». El corazón de Gideon latía fuerte, pero su voz permaneció firme. Pasó de largo. Hace 2 noches. Durante la tormenta. Le di agua y algo de comida. Siguió su camino al amanecer. Hacia el sur. Chayton se detuvo a 3 metros de distancia. Estudió el rostro de Gideon, como si pudiera leer la verdad en él. «Mientes, vaquero. Cree lo que quieras, pero no hay nadie aquí excepto yo». Los otros 2 guerreros desmontaron. Uno de ellos dio un paso hacia la cabaña. Gideon movió el rifle hacia él. «No entran a mi casa. Entonces no tienes nada que esconder», dijo Chayton. «Si ella no está aquí, no te importará que busquemos. Me importa que extraños entren a mi propiedad. Me importa que me apunten como mentiroso en mi propia tierra». La tensión era tan espesa que podía cortarse con cuchillo. Los dedos de Gideon rozaron el gatillo. Chayton notó el movimiento. «No quiero derramar sangre, hombre blanco. Solo quiero lo que es mío». «Ella no es tuya». Las palabras salieron antes de que Gideon pudiera detenerlas. Los ojos de Chayton se entrecerraron peligrosamente. «¿Así que admites que está aquí?». Maldición. Gideon había cometido un error estúpido. «Admito que ninguna mujer pertenece a ningún hombre. Eso es lo que admito». Chayton rió, un sonido áspero y sin alegría. «Hablas de libertad. Los blancos siempre hablan de libertad. Pero toman nuestras tierras, matan nuestros búfalos, encierran a nuestro pueblo en reservas. ¿Y me hablas de libertad? No soy el gobierno, no soy el ejército. Soy solo un hombre que quiere que lo dejen en paz. Y yo soy solo un hombre que quiere recuperar a su mujer. Ella no quiere volver contigo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Ya no había forma de retractarse. Chayton sonrió de nuevo, pero esta vez había algo oscuro en esa sonrisa. Algo peligroso. «Entonces ella está aquí». Gideon no respondió. No había nada que decir. «Escucha, vaquero», dijo Chayton, su voz volviéndose más suave, más razonable. «No quiero problemas contigo. Eres solo un hombre en medio de nada. No significas nada para mí.
Entrégamela y te dejaremos en paz. Te doy mi palabra. Nadie tiene que morir hoy. No puedo hacer eso. ¿No puedes? ¿O no quieres? Ella vino a mí pidiendo ayuda. No voy a entregarla. Chayton dio un paso adelante. Luego otro. Ahora estaba tan cerca que Gideon podía ver las venas en su cuello. ¿Morirás por una mujer que apenas conoces? ¿Una mujer apache? ¿Por qué? Era una buena pregunta. Gideon se la había hecho a sí mismo 100 veces en los últimos 3 días. No tenía una respuesta lógica. Porque es lo correcto. Chayton lo estudió por un largo momento. Luego asintió lentamente, como si hubiera llegado a una conclusión. Eres un tonto, hombre blanco, pero un tonto honorable. Se giró hacia sus hermanos y les habló en apache. Luego volvió su atención a Gideon. Te daré 2 días. 2 días para que reconsideres. Estaremos acampados en las colinas, observando, esperando. Ella no va a cambiar de opinión. Tal vez no, admitió Chayton. Pero tú sí, cuando veas lo que estás arriesgando. Tu rancho, tu vida, tu futuro, por una mujer que ni siquiera es de tu pueblo. Se acercó hasta que sus rostros casi se tocaban. 2 días, vaquero. Después de eso, vendremos. Y no seremos tan amables. Montó su caballo. Los 3 guerreros se alejaron al trote, pero Gideon sabía que no iban lejos. Justo como Chayton había dicho. Estarían observando, esperando. Cuando desaparecieron de vista, Gideon bajó el rifle. Sus manos temblaban. No de miedo, de adrenalina. La trampilla del sótano se abrió. Leoty emergió, pálida, pero con los ojos brillando. Escuché todo. Entonces sabes que volverán. Sí, se acercó a él. Y sabes que debes dejarme ir. Gideon la miró, realmente la miró. Vio la fuerza en ella, el coraje, la determinación de ser libre. No, dijo simplemente. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgar tu vida por mí? Gideon no tenía una respuesta. O tal vez la tenía, pero no estaba listo para admitirla, ni siquiera a sí mismo. Prepara tus cosas, dijo en cambio. Si vamos a enfrentarlos, necesitamos un plan. Esa noche, Gideon no durmió. Se sentó junto a la ventana, observando las colinas, donde sabía que Chayton y sus hermanos vigilaban. Podía ver el resplandor tenue de su fogata en la distancia. Un recordatorio constante de que el tiempo se agotaba. Leoty estaba sentada al otro lado de la habitación, limpiando el rifle viejo que Gideon le había dado. Sus movimientos eran precisos, practicados. Su padre le había enseñado bien. «Cuéntame sobre ella», dijo Leoty de repente. Gideon la miró sorprendido. «¿Sobre quién?» «La mujer por la que tienes esa mirada. La que te enseñó a entender el dolor». Gideon se tensó. No había hablado de Sara en años. Ni siquiera le gustaba pensar en ella. «No hay nada que contar». «Mentiroso», dijo Leoty suavemente. «Los hombres no se esconden en ranchos solitarios sin una razón. Los hombres no arriesgan todo por extrañas sin conocer primero el precio de perder a alguien». El silencio se extendió entre ellos. Afuera, un coyote aulló en la noche. Finalmente, Gideon habló. Se llamaba Sara. La conocí en un pueblo al este de aquí. Hace 5 años. Era la hija del dueño del hotel. Una sonrisa triste cruzó su rostro. La primera vez que la vi, estaba discutiendo con un borracho que no quería pagar su habitación. Pequeña como era, lo echó a la calle con solo su mirada. «Te enamoraste de ella. Como un idiota», admitió Gideon. Pensé que podríamos tener una vida juntos. Una vida simple. Pero su padre tenía otros planes. Había arreglado su matrimonio con el hijo del alcalde. Un hombre rico, importante, todo lo que yo no era. ¿Y ella qué quería? ¿A mí? ¿O eso dijo? La voz de Gideon se volvió áspera. Planeamos escapar. Íbamos a huir una noche, ir al oeste, comenzar de nuevo.
Pero alguien nos delató su padre, y sus hermanos nos encontraron antes de que pudiéramos partir. Leoty dejó de limpiar el rifle. Sabía lo que venía. Me golpearon hasta dejarme medio muerto. Me dijeron que si alguna vez volvía a acercarme a ella, me matarían. A ella... Gideon cerró los ojos. La casaron esa misma semana. La obligaron. Y Sara no pudo vivir con eso. 3 meses después, escuché que había muerto. Dijeron que fue fiebre. Pero yo sé la verdad. Se dejó morir. Dejó de comer, de luchar. Se rindió. Lo siento, susurró Leoty. Yo también. Cada maldito día. Gideon abrió los ojos, mirándola directamente. Por eso no voy a entregarte. Porque ya dejé que una mujer pagara el precio de mi cobardía. No voy a hacerlo otra vez. Leoty se levantó y cruzó la habitación. Se sentó junto a él, sus hombros casi tocándose. No eras cobarde. Eras joven. Y ellos eran muchos. Debí haberla salvado. No puedes salvar a alguien que ya está roto por dentro. Leoty miró hacia las colinas donde ardía el fuego de Chayton. Pero yo no estoy rota, Gideon. Estoy luchando. Todavía estoy luchando. Gideon la miró. En la luz tenue del fuego, vio la determinación en sus ojos, la fuerza, la vida. Sara había sido suave, delicada, hermosa como una flor. Pero las flores se marchitan fácilmente. Leoty era diferente. Era como las plantas del desierto. Fuerte, resistente, capaz de sobrevivir en los lugares más duros. Sí, dijo Gideon, sí lo estás. Se quedaron en silencio un largo rato. Afuera, el viento soplaba a través del valle, llevando consigo el aroma de salvia y tierra seca. Tengo un plan, dijo finalmente Gideon. No es perfecto, pero podría funcionar. Te escucho. En 2 días, cuando Chayton venga, estaremos listos. No para pelear, no todavía, sino para negociar. Leoty frunció el ceño. Ya intentaste negociar, no funcionó, porque no tenía nada que ofrecerle, pero ahora sí. ¿Qué? Respeto, honor. Gideon se inclinó hacia adelante. Chayton no es solo un guerrero, es el hijo de un jefe. Tiene un código, una manera de ver el mundo. Si puede salvarse la cara, si puede volver a su tribu con su honor intacto, tal vez nos deje ir. ¿Cómo? Un desafío, 1 contra 1, sin armas. Combate justo. Si gano, nos dejan en paz. Si pierdo... Dejó la frase sin terminar. Si pierdes, te mata, completó Leoty. Y yo vuelvo con él de todos modos. Posiblemente. Es un plan terrible. Es el único plan que tenemos. Leoty se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. Gideon podía ver su mente trabajando, evaluando opciones, buscando alternativas. Podríamos huir, dijo ella, esta noche, tomar los caballos y correr. Nos alcanzarían antes del amanecer. Conocen este territorio mejor que nosotros. Y tú todavía estás débil. Podríamos ir al pueblo, buscar al sheriff. ¿Un sheriff blanco ayudando a una apache contra guerreros de su tribu? Gideon negó con la cabeza. Más probable que te entregue él mismo. Leoty se detuvo frente a la ventana, mirando hacia donde Chayton esperaba. Es fuerte, dijo en voz baja. Muy fuerte. He visto pelear a Chayton. Ha derrotado a los mejores guerreros de nuestra tribu. Entonces tendré que ser mejor. Podrías morir. Todos morimos, Leoty. La pregunta es si morimos por algo que vale la pena. Ella se giró hacia él, y en sus ojos había algo que Gideon no había visto antes. No gratitud. No lástima. Algo más profundo. Algo que lo hizo sentir más vivo de lo que se había sentido en años. ¿Por qué? Preguntó ella. ¿Por qué haces esto? No me debes nada. Gideon se levantó y caminó hacia ella. Se detuvo a un paso de distancia. Porque cuando abrí esa puerta y te vi ahí parada, herida y luchando todavía, vi algo que pensé que había perdido para siempre. ¿Qué? Una razón para dejar de esconderme. Sus ojos se encontraron.
El momento se alargó. Afuera, el viento gemía. Adentro, el fuego crepitaba. Y en las colinas, el enemigo esperaba. Pero en ese momento, en esa pequeña cabaña en medio de la nada, dos almas solitarias habían encontrado algo más valioso que la seguridad. Habían encontrado propósito, y eso valía la pena luchar por ello. El amanecer del segundo día llegó demasiado rápido. Gideon había pasado la noche preparándose, no solo físicamente, sino mentalmente. Había peleado antes, en la guerra, en cantinas, en callejones oscuros, pero nunca había peleado sabiendo que la vida de alguien más dependía completamente de él. Leoty preparó café en silencio. Sus movimientos eran lentos, pensativos. Cada tanto miraba a Gideon como si quisiera decir algo, pero las palabras nunca llegaban. «Deberías comer», dijo ella finalmente, empujando un plato de huevos hacia él. «No tengo hambre». «Come de todas formas, necesitarás la fuerza». Gideon obedeció. El desayuno sabía a cenizas en su boca, pero se obligó a tragar cada bocado. Leoty tenía razón. Si iba a enfrentar a Chayton, necesitaría cada gramo de energía. Cuando terminaron, Gideon comenzó a prepararse. Se quitó la camisa, dejando solo los pantalones y las botas. Vendó sus manos con tiras de tela. Leoty observaba en silencio. «Tiene una cicatriz», dijo ella de repente. «En su costado derecho, una herida vieja de cuchillo que nunca sanó bien. Si puedes golpearlo ahí...» «¿Me estás ayudando a derrotar a tu prometido?» «No es mi prometido», corrigió Leoty con fiereza. «Nunca lo fue. Y sí, te estoy ayudando, porque tú eres el único que me ha tratado como una persona, no como una propiedad». Gideon asintió. Memorizó la información. Cada ventaja contaba. A media mañana, escucharon los caballos. Gideon salió de la cabaña. El sol brillaba intensamente, cegador. 3 jinetes se acercaban, pero esta vez había más. 5, 6, 7 en total. Chayton había traído testigos. Los guerreros formaron un semicírculo frente a la cabaña. Chayton desmontó, sus ojos fijos en Gideon. Vestía solo pantalones de piel y mocasines. Su torso desnudo mostraba músculos definidos y varias cicatrices de batalla. Era más grande de lo que Gideon recordaba. Más intimidante. «Tu tiempo se acabó, vaquero», dijo Chayton. «¿Dónde está Leoty?» «Aquí estoy», respondió ella, saliendo de la cabaña. Los ojos de Chayton se iluminaron al verla. Había algo ahí. Gideon lo notó. No era solo orgullo o posesión. Era algo más. ¿Amor? ¿Obsesión? Era difícil distinguir. «Leoty», dijo Chayton, su voz más suave. «Ven. Es hora de volver a casa». «Este es mi hogar ahora», respondió ella firmemente. La mandíbula de Chayton se tensó. «Estás confundida. Este hombre blanco te ha llenado la cabeza de mentiras. Ven conmigo. Todo será perdonado». «No hay nada que perdonar. No cometí ningún crimen. Solo elegí mi propia vida». «No tienes derecho a elegir». La voz de Chayton tronó. «Nuestras familias decidieron. Los ancianos lo aprobaron. Es nuestro camino. Nuestra tradición». «Es tu tradición», corrigió Leoty, «no la mía». Chayton dio un paso hacia ella. Gideon se interpuso. «Ya basta de charla», dijo Gideon. «Tengo una propuesta». Chayton lo miró con desprecio. «No me interesan tus palabras, hombre blanco. Te interesarán estas, un desafío. Tú y yo, combate justo, sin armas. El primero en rendirse o caer inconsciente pierde». El silencio cayó sobre el grupo. Los otros guerreros murmuraron entre ellos. Chayton estudió a Gideon con nueva atención. «¿Y si gano?» Leoty decide por sí misma, sin presión, sin amenazas. Le das tu palabra de honor frente a tus hermanos. ¿Y si pierdes? Entonces me has derrotado justamente. Y lo que pase después... Gideon se encogió de hombros. Depende de tu honor. Era un riesgo enorme, Gideon lo sabía.
Estaba apostando todo a que Chayton tenía suficiente orgullo guerrero para respetar el resultado de un combate justo. Chayton se giró hacia sus hermanos y habló en apache. Hubo un debate acalorado. Finalmente, uno de los guerreros más viejos asintió con aprobación. Chayton se volvió hacia Gideon. Acepto tu desafío, pero cuando te derrote, vaquero, sabrás que intentaste. Miró a Leoty. Y ella sabrá quién es el hombre más fuerte. La fuerza no lo es todo, murmuró Leoty, pero nadie la escuchó. Los guerreros desmontaron y formaron un círculo. Marcaron un área de combate en la tierra. Gideon y Chayton entraron al centro. Estaban a 3 metros de distancia. Gideon podía ver cada detalle del rostro de Chayton. La cicatriz, los ojos duros, la confianza absoluta. Última oportunidad, dijo Chayton. Entrégala y vive. No. Chayton sonrió. Entonces muere con honor. Es más de lo que la mayoría de los blancos consiguen. No hubo señal. No hubo cuenta. Chayton simplemente atacó. Era rápido. Increíblemente rápido. Su puño voló hacia la cara de Gideon. Gideon apenas logró esquivarlo, sintiendo el viento del golpe pasar junto a su mejilla. Respondió con un gancho al cuerpo. Chayton lo bloqueó y contraatacó con una rodilla. Gideon la desvió con su muslo, pero el impacto lo hizo retroceder. Bailaron así por varios minutos, intercambiando golpes, probándose mutuamente. Gideon era bueno, experimentado en peleas de cantina y brawls callejeros, pero Chayton era un guerrero entrenado desde niño. Un puño atravesó la guardia de Gideon y lo golpeó en la mandíbula. Las estrellas explotaron en su visión. Cayó de rodillas. Los guerreros gritaron. Leoty ahogó un grito. «Quédate abajo», dijo Chayton. «Ya probaste tu punto». Pero Gideon se levantó, escupió sangre y sonrió. «Apenas estamos comenzando». Algo cambió en los ojos de Chayton. Respeto. Y algo más peligroso. Determinación de terminar esto rápido. Atacó de nuevo, más salvaje ahora. Una ráfaga de puños y patadas. Gideon retrocedió, defendiéndose, buscando una apertura. Y entonces la vio. La cicatriz. El costado derecho que Leoty había mencionado. Cuando Chayton lanzó otro golpe alto, Gideon se agachó y hundió su puño en el costado derecho con toda su fuerza. Chayton gruñó de dolor. Era el primer sonido real de dolor que había hecho. Se tambaleó hacia atrás. Gideon no le dio tiempo a recuperarse. Atacó el mismo lugar una y otra vez. Cada golpe hacía que Chayton se doblara más. Pero Chayton era fuerte, increíblemente fuerte. Ignoró el dolor y agarró a Gideon en un abrazo de oso, apretando hasta que Gideon sintió sus costillas crujir. No podía respirar. El mundo se volvía negro en los bordes. En la distancia, escuchó la voz de Leoty gritando su nombre, y en ese grito encontró fuerza. Con su último aliento, Gideon lanzó su cabeza hacia atrás y luego hacia adelante, golpeando la nariz de Chayton con su frente. El agarre se aflojó. Gideon se liberó y lanzó un último golpe desesperado. Su puño conectó con la mandíbula de Chayton, y el guerrero apache cayó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Chayton yacía en el suelo, inmóvil. Los guerreros observaban, inmóviles, procesando lo imposible. El hijo del jefe, el mejor guerrero de la tribu, había caído. Gideon se tambaleó, apenas capaz de mantenerse en pie. Cada respiración era una agonía. Sabía que tenía al menos 2 costillas rotas. Su rostro estaba hinchado, sangrando, pero estaba de pie, y Chayton no. Uno de los guerreros más viejos se acercó a Chayton. Lo sacudió suavemente. Los ojos de Chayton parpadearon, abrieron. Confusión primero, luego comprensión, luego algo que Gideon nunca esperó ver. Vergüenza. El guerrero viejo ayudó a Chayton a sentarse. Le habló en voz baja en apache. Chayton escuchó, su rostro como piedra. Finalmente asintió.
Se levantó lentamente, rechazando más ayuda. Caminó hacia Gideon. Los dos hombres se miraron, ambos maltrechos, ambos sangrando, ambos habiendo dado todo. «Peleaste bien», dijo Chayton, su voz ronca. «Con honor». «Tú también», respondió Gideon. Chayton miró más allá de él, hacia donde Leoty estaba de pie. Sus ojos se suavizaron por un momento. Dolor, pérdida y aceptación pasaron por su rostro. «Pensé que si te ganaba», dijo en voz baja, «verías que soy fuerte, que puedo protegerte, que puedo darte una buena vida». Leoty dio un paso adelante. Su voz era gentil, pero firme. «No necesito que me protejan, Chayton. Necesito que me respeten. Y el respeto no se gana con puños o con fuerza. Se gana con elección». «¿Lo amas?», preguntó Chayton señalando a Gideon. «¿A este hombre blanco?». Leoty miró a Gideon. Sus ojos se encontraron. En ese momento, sin palabras, ambos supieron la verdad. No era amor todavía, era algo más frágil, más nuevo, pero tenía el potencial de convertirse en amor. Con tiempo, con respeto, con libertad. «Apenas lo conozco», dijo Leoty honestamente. «Pero él me dio algo que tú nunca pudiste. Una elección. Mi propia voz». Chayton cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, había resignación en ellos. «Dije que si perdía, respetaría el resultado. Un guerrero apache no rompe su palabra». Se giró hacia sus hermanos y habló en apache, su voz llevando autoridad, a pesar de la derrota. El guerrero viejo respondió. Hubo un intercambio breve. Luego, uno por uno, los guerreros asintieron. Chayton se volvió hacia Leoty. «Eres libre. Mi tribu no te buscará más. No te reclamará. A los ojos de nuestro pueblo, has elegido tu camino». Su voz se quebró levemente. «Espero que te traiga felicidad». «Gracias», dijo Leoty suavemente. Chayton se acercó a Gideon. Por un momento, pareció que diría algo más. Luego simplemente extendió su mano. Gideon la tomó. El apretón fue firme, respetuoso. Dos guerreros reconociendo el valor del otro. «Cuídala mejor de lo que yo lo hubiera hecho», dijo Chayton. «Lo intentaré». Chayton asintió. Luego se giró, montó su caballo y sin mirar atrás, cabalgó hacia las colinas. Sus hermanos lo siguieron. En minutos, fueron solo polvo en el horizonte. Cuando desaparecieron, las piernas de Gideon finalmente cedieron. Leoty corrió hacia él. Lo atrapó antes de que cayera completamente. «Idiota», dijo, pero su voz estaba llena de emoción. «Estúpido, tonto, valiente idiota». «Gané», murmuró Gideon con una sonrisa torcida. «Casi mueres». «Pero no morí». Leoty lo ayudó a entrar a la cabaña. Lo sentó en la silla y comenzó a limpiar sus heridas con manos gentiles, pero expertas. Vendó sus costillas, limpió la sangre de su rostro. Todo el tiempo, lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. «¿Por qué lloras?», preguntó Gideon. «Ganamos». «Porque nadie nunca...». Su voz se quebró. «Nadie nunca había arriesgado tanto por mí. Mi padre lo habría hecho, pero él se fue. Pensé que estaba sola. Pensé que siempre tendría que pelear sola». Gideon levantó su mano y limpió una lágrima de su mejilla. «Ya no estás sola». Sus ojos se encontraron, y esta vez, cuando Leoty se inclinó hacia él, Gideon no se apartó. Sus labios se encontraron en un beso suave, tentativo. Un beso que hablaba no de pasión desesperada, sino de promesa, de nuevos comienzos. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo. Los días siguientes pasaron en una bruma de sanación y descubrimiento. Gideon se recuperaba lentamente, y Leoty se quedó a su lado. Cocinaban juntos. Reparaban la cerca juntos. Hablaban hasta tarde en la noche, compartiendo historias de sus vidas pasadas. Leoty le enseñó palabras en apache. Gideon le enseñó a leer inglés.
Ella le mostró cómo preparar remedios herbales. Él le enseñó a disparar el rifle con precisión mortal. Dos mundos diferentes, fusionándose lentamente en uno. Un mes después, estaban sentados en el porche al atardecer. El rancho se veía diferente ahora, más cuidado, más vivo. Leoty había plantado un pequeño jardín. Gideon había construido un gallinero nuevo. Pequeños cambios, pero significativos. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Leoty, observando el sol hundirse en el horizonte. De haberme ayudado. Tu vida era tranquila antes. Gideon la miró. El sol poniente iluminaba su perfil, haciéndola brillar como oro. Mi vida era vacía antes, dijo honestamente. Estaba existiendo, no viviendo. Tú me recordaste la diferencia. ¿Y ahora? Ahora, por primera vez en años, tengo algo por lo que despertarme cada mañana. Leoty sonrió y tomó su mano. Yo también. A lo lejos, en las colinas donde Chayton había acampado, no había fogatas, no había observadores, solo paz. Leoty había encontrado su libertad. Gideon había encontrado su propósito. Y juntos, habían encontrado algo que ninguno había buscado, pero ambos necesitaban. Un hogar. No definido por paredes o tierra, sino por elección, por respeto, por dos almas que habían luchado contra el mundo y habían encontrado refugio en el otro. El sol se hundió completamente, pintando el cielo de púrpura y oro. Las estrellas comenzaron a aparecer, una por una, como promesas en la oscuridad. ¿Qué sigue?, preguntó Leoty. Gideon la atrajo más cerca. Lo que sea que elijamos, juntos. Y en ese momento, en ese rancho pequeño en medio de la nada, bajo un cielo lleno de estrellas, dos sobrevivientes que habían perdido todo, encontraron algo más valioso. Encontraron un futuro que les pertenecía solo a ellos, un futuro que habían ganado con sangre, coraje y la negativa obstinada a rendirse. Y eso, pensó Gideon, mientras Leoty apoyaba su cabeza en su hombro, era más de lo que la mayoría de la gente conseguía en toda una vida.